Por lo tanto, si rechazamos la ley, es lo mismo con rechazar al Hijo. Y rechazar al Hijo es lo mismo con rechazar al Padre. Estamos al borde mismo del conflicto final y el mundo necesita ser advertido. Este movimiento no es para formar congregaciones separadas. Este movimiento es para animar a todos. Así que el mundo parece revuelto. ¿Quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe. Está sucediendo en Europa. Esto va a venir aquí. La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo. Y esta es la brecha que necesita ser reparada en el tiempo que vivimos. Podemos estudiar profecías, podemos saber lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver todas estas cosas, pero si no empezamos aquí mismo con Jesús, no vamos a ninguna parte. Reparando la brecha. El título de esta conferencia es El Rey del Norte, abrazando las religiones del mundo. Ahora, el Rey del Norte, como sabemos, siempre ha sido asociado con Babilonia. Y Babilonia es confusión religiosa. Y el Rey del Norte es la cabeza de esa confusión. Ahora, hay algunos que sostienen que el Islam es el Rey del Sur, y hay algunos que sostienen que el Islam es el Anticristo. Pues ninguna de esas puede ser verdad. Cuando escribo algo en azul, significa que se trata de mis pensamientos. Ninguno de estos puede ser verdad. ¿Por qué no? Debido a que el Rey del Norte gobierna sobre antitípica Babilonia, que representa la fusión de todos los sistemas religiosos que en última instancia van a guerrear contra Cristo. Así que Islam debe, por lo tanto, ser parte de esta fusión y no puede representar al Rey del Sur. Y a fin de establecer un sistema político religioso universal que lucha contra Cristo, el Rey del Norte debe primero vencer esas mentalidades filosóficas que le impiden ejercer su poder. Así, todas las formas de pensar que son contrarias a la dominación religiosa sobre los asuntos de Estado deben ser erradicadas. Así que la guerra es contra el secularismo, humanismo y todos los otros ismos que impiden la dominación religiosa sobre los asuntos seculares, políticos y mundanos. Así que el Rey del Norte es la cabeza religiosa de Babilonia. E incluso Pedro llamó Roma Babilonia, y todos los reformadores llamaron Roma la Nueva Babilonia. Martin Luther se refirió a Roma como Babilonia y habló de la cautividad babilónica de la Iglesia hasta la Reforma. Y el Islam es también un enemigo de Cristo. Así que los dos deben trabajar juntos. Es interesante que después de la Revolución Española, que pretendía establecer un régimen comunista ateo, que fue responsable por la masacre de miles de sacerdotes, como ocurrió en la Revolución Francesa, el general Franco de España, el campeón de Roma, hizo la siguiente declaración: nuestra guerra no es una guerra civil, sino una cruzada. Sí, nuestra guerra es una guerra religiosa. Nosotros que combatimos, sea con cristianos o musulmanes, somos soldados de Dios y no estamos luchando contra los hombres, sino contra el ateísmo y el materialismo. Así que dijo quién era el enemigo. Dijo que el enemigo es el ateísmo, el materialismo. Ese es nuestro enemigo. Así que el Rey del Norte y el Rey del Sur representan conglomerados religiosos frente a conglomerados seculares. Vamos a preguntar a un caballero de Malta, un campeón romano católico, Rick Joyner.
¿Qué nos puede decir acerca de este tema? Él escribe, muchos ven esto como un choque entre el cristianismo y el islam. Ahora, este es un hombre que está implicado, un insider, que habla. Este es un caballero de Malta. Pero hay algo más grande que eso. Hay algunos aspectos del conflicto entre la luz y la oscuridad donde el cristianismo y el islam están en el mismo bando, como la batalla con el humanismo ateo secular. Entonces, ¿quién es el verdadero rey del sur? Debe ser el humanismo ateo y secular, y el islam y el catolicismo están del mismo lado de la cuestión. Puede haber algunas áreas donde los cristianos estarían al lado con los secularistas contra musulmanes extremistas o incluso cristianos extremistas. No hacen diferencia entre ellos dos, como los que abogan por apedrear a los homosexuales. Así que el extremismo es un enemigo no solo para los cristianos, sino también para musulmanes. Así que el argumento de que el Islam es el anticristo es entonces la otra posibilidad, y no puede ser cierta porque, como los reformadores ya han señalado, el Islam es un oponente abierto de Cristo y no se sienta en la Iglesia de Cristo como usurpador de la autoridad de Cristo. Y vamos a leer lo que dijo el reformador Nicolaus von Amstorff en 1483-1565. Este teólogo luterano y amigo personal de Lutero dijo, él, el anticristo, se dará a conocer y se revelará antes del día final, tanto que todo hombre comprenderá y reconocerá que el Papa es el real y verdadero anticristo y no vicario de Dios. Por lo tanto, aquellos que consideran al Papa y a sus obispos como pastores y obispos cristianos están profundamente en error. Pero aún más están los que creen que los turcos, se puede poner Islam ahí, es el anticristo, porque el turco gobierna fuera de la iglesia y no se sienta en el lugar santo ni busca llevar el nombre de Cristo, sino que es un antagonista abierto de Cristo y su iglesia. Esto no tiene que ser revelado, sino que es claro y evidente porque persigue a los cristianos de manera abierta y no como hace el Papa en secreto bajo una apariencia de piedad. Así que el Islam no es el anticristo. El papado, el catolicismo, es el anticristo porque priva a Cristo de su posición. Coloca a un sacerdote en su lugar. Tienes que ir por el perdón a un sacerdote en lugar de ir a Dios, y eres salvo por medio de cosas sacramentales en la iglesia y no por Cristo mismo a través de su expiación. Por lo tanto, ninguna de estas teologías puede estar correcta. Y como Rick Joyner acertadamente lo presenta, el verdadero enemigo a superar es el que impide al cuerpo religioso controlar los asuntos morales. Ahora, para formar Babilonia antitípica, la bestia, el falso profeta y el dragón deben primero formar una alianza. Y esto solo se puede lograr a través del movimiento ecuménico. Todos los cuerpos religiosos deben unirse bajo una sola cabeza. Y por supuesto, Roma es parte en el proceso ecuménico, pero no es un miembro porque no puede ser un miembro si dice ser la madre. Así que todas las otras iglesias en conjunto y Roma, por otro lado, deben llegar a una conclusión mediante la cual el papado sea declarado el portavoz principal de todas las iglesias. Y Papa Benedicto dejó bien claro cuando dijo que la sucesión apostólica que se encuentra en el papado es una posición sacramental. Eso sí que es toda una declaración, porque en el pensamiento católico eso significa que el reconocimiento de su liderazgo en materia religiosa es un asunto de salvación. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solo hay una cabeza y que es Jesucristo. No puedo someterme a alguien, no importa cuán religioso aparenta ser, que asume la posición de Cristo Jesús.
Así que el rey del norte obtiene el control sobre las fuerzas religiosas, políticas y económicas, y entonces el rey del sur se alía a él. En otras palabras, el secularismo, el humanismo van a capitular, y una vez más el papado tendrá su reino en la tierra, donde la teología tendrá autoridad sobre el secularismo. Y a esto lo llamamos síntesis u ovogénesis del rey del norte, que colectivamente guerrean contra Cristo. Así que lo que parece ser una alianza religiosa que trae consigo la paz, en realidad provoca la guerra. Es una guerra de elección. ¿Quién tiene el control de mi moralidad? ¿Es el cuerpo religioso colectivo del mundo bajo el papado? ¿O es Jesucristo lo que controla mi corazón? Esa es una elección. Así que la privación económica es una de las armas utilizadas para conducir a la gente en esa dirección. El miedo al fundamentalismo impulsa al rey del sur a seguir esos pasos. Así que promueves el temor del poder fundamentalista. Puede ser la ley Sharia u otra cosa. Vamos a hacer solamente esa cosa y luego vamos a tener paz. Daniel 11:43 dice, pero él se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes seguirán en pos de él. En otras palabras, el rey del norte, que es el papado, a través de sus numerosas filiales y asociaciones secretas, controlará la economía, y el Egipto, la mentalidad egipcia, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz? La mentalidad secular caerá vencida. Ahora vamos a ir a Radio Vaticano. En 2011, el Vaticano dijo, necesitamos un cuerpo para controlar y supervisar los sistemas financieros del mundo. Y yo voy a usar un par de alemanes aquí, porque a veces dicen cosas que el resto del mundo no percibe tan fácilmente. Así que vamos a ayudar al resto del mundo un poco, aunque estos son en general bien conocidos. Lo que básicamente piden es un organismo internacional que controle todos los mercados financieros. Pero no puede ser secular porque debe haber un control moral. Y esto se debe a que es necesario para el bienestar de la humanidad y para su futuro. Todos los motivos egoístas deben eliminarse de los mercados. Y es fascinante que el Vaticano ha declarado públicamente que el comunismo era un enemigo y el comunismo cayó, pero el capitalismo es más grande enemigo y también debe caer. Así que el comunismo tiene que caer y Wall Street debe caer. Y entonces tenemos tesis, antitesis, y se necesita un nuevo sistema que se llama síntesis. Y se basa en principios fascistas, porque el fascismo, donde el gobierno y la industria están en asociación para la comunidad, esa es la definición oficial, y ese es el sistema de gobierno principal que Roma parece favorecer. Las personas no pueden enseñorearse de otros, y los países no pueden someter a otros países, por lo que en términos básicos de dinero y finanzas, necesitamos un organismo que se encargará de supervisar estos asuntos de manera que habrá equidad. Con el fin de conseguir este tipo de equidad, tendrás que coger de los ricos para dar a los pobres. ¿Qué dice la Biblia a eso de tomar de alguien que tiene y darle a alguien que no tiene? Se llama robo, ladrón.
Esto no es sin precedente histórico. El orden mundial westfaliano está llegando a su fin y nos estamos moviendo hacia una unión fuerte que es en beneficio de todas las naciones. Esta generación, esta misma, esta generación verá una nueva dinámica mundial que viene a la existencia por la equidad y el bienestar universal. Esto es interesante. Así que es un estado de paz que están haciendo. Este es Radio Vaticano. Cosas interesantes. El objetivo principal es un estado supranacional, estado universal, un gobierno mundial, donde trabajamos estrechamente con la comunión mundial. Y luego dice algo interesante. El espíritu de la construcción de la Torre de Babel, Babilonia, la construcción de la Torre de Babel fue ayer. Ahora tenemos el espíritu de las cosas, ¿cómo se dice? Pentecostés, sí. Ahora tenemos el espíritu de Pentecostés, el espíritu que ha anunciado la nueva familia humana. Ahora, quiero que analicen eso. ¿Cuál era el objetivo de la Torre de Babel? Conseguir que toda la humanidad sea uno. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Torre de Babel? Exactamente lo mismo. Pero si Dios fue contra la original Torre de Babel, ¿crees que podría estar en contra de esta Torre de Babel también? ¿En contra del tipo, su antitipo? ¿O Dios ha cambiado de opinión? ¿Ha cambiado su posición? Lo dudo. Radio Vaticano, el cardenal Ravasi, Asís nos fortalece contra el fundamentalismo. ¿Quién es el enemigo entre las filas de la teología que tiene que ser erradicado? Es el fundamentalismo. No solo el fundamentalismo islámico, pero ¿cuál fundamentalismo también? El fundamentalismo cristiano. Ahora bien, esto es muy interesante. Así que este encuentro de oración que se celebró en Asís, eso fue hace muy poco, Radio Vaticano habla de eso y dice que además de cristianos, judíos, musulmanes, budistas, así como representantes de diversas tradiciones religiosas, así como los no creyentes, el atrio exterior de las naciones, por así decirlo, han sido unidos. Por lo tanto, esta es la primera vez que el secularismo va en pos del rey del norte. Se unieron. Así que estamos justo al final de la profecía bíblica, porque Daniel capítulo 11 dice que el rey del sur empujará contra el rey del norte en el tiempo del fin. Hemos visto esta conferencia donde el secularismo venció el control papal y tomó los estados del Vaticano en 1929. Ellos los recuperaron y esta guerra ha sido constante y el secularismo y el humanismo le mantuvo fuera de su puesto de control religioso. Pero ahora por primera vez están en pos de él. Fascinante. Dicen por aquí, es bajo el gran cuerpo de los cuerpos religiosos, un gran diálogo entre ellos, y el gran peligro que existe es el fundamentalismo. Ese es el peligro que enfrenta la religión, por lo que el secularismo parece haber sido prácticamente conquistado. Por lo tanto, tendríamos este diálogo interreligioso para mirar los colores de luz y la oscuridad en este diálogo, y el lado oscuro es el que tiene que ser excluido.
Así que el fundamentalismo es el lado oscuro. Asís es una maravillosa oportunidad para destacar el lado de la luz, el lado brillante de nuestro diálogo interreligioso y para fortalecerlo, para que podamos vivir juntos en esto y sin luchar entre nuestros cuerpos religiosos. Es probable que tenemos que superar esto y, en mi opinión, este es todo el objetivo del diálogo interreligioso, de superar el fundamentalismo, traducido de alemán. Aquí está la Comisión Ecuménica e Interreligiosa, Asís, peregrinos de la verdad de Asís, los peregrinos de la paz. Los líderes religiosos asistan al encuentro por la paz fuera de la Basílica de San Francisco en Asís. En la foto de izquierda a derecha, arzobispo Norvan Zakarian de la Iglesia Apostólica de Armenia, Rowan Williams de Canterbury, el patriarca ecuménico Bartolomé, Papa Benedicto, rabinos y todas estas personas, el gran rabino de Israel, que representantes de las religiones del pueblo de Nigeria, y los hindúes, y todos ellos estaban ahí, budistas, musulmanes, todo el mundo estaba allí. El National Catholic Reporter dice, el Papa invita a los ateos a Asís. Ahora bien, esto era muy confuso, porque en el pasado siempre los diversos grupos religiosos hacían sus oraciones, y si era el momento para los budistas, los gongs sonaban, ¡bam! Ellos hacían lo que debían hacer, y los distintos sangomas presentaban su danza africana, y el chamán hacía sus cosas, y era una reunión de oración muy alborotadora. Ahora, esta vez fue problemático porque aquí estaban los ateos. ¿Cómo rezas a Dios si eres ateo? Tú no crees en Dios. Por lo que todas las oraciones esta vez fueron silenciosas y todo el mundo oró en silencio o meditaba. Según el cardenal Ravasi, la decisión de invitar a 4 proeminentes ateos a Asís para la reunión de oración a finales de este mes vino directamente del Papa. Me parece que el Papa estará más en diálogo con los ateos que con los que creen en la Biblia, como vamos a ver en un momento. El Vaticano quiso enfatizar invitándolos que, a pesar de que no se identifican con ninguna fe, son vistos como participando activamente en un debate sobre la ética, la metafísica y la verdad. En una reunión anterior afirmó que están todos en diálogo con los otros, todos estos cuerpos religiosos, para encontrar la verdad. Mi Biblia dice, tu palabra es verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los salmos dicen, todos tus mandamientos son verdad. Así que la verdad se encuentra en la palabra. La verdad se encuentra en Jesucristo y la verdad se encuentra en obedecerle a Él. Aquí ellos tienen que definir una nueva verdad, porque ¿cómo vas a tener incluso un ateo a bordo con esta forma de pensar? Así que eso refleja el objetivo del nuevo proyecto del Vaticano, el Patio de los Gentiles, que busca promover debates entre cristianos y no creyentes de todo el mundo. En Asís, uno de los 4, filósofa y feminista búlgara Julia Kristeva, habló en el evento principal del Papa. Así que esto es muy interesante. Han sido traídos a bordo. En su reciente viaje a Alemania, el Papa sorprendió a muchos oyentes cuando declaró que los agnósticos que luchan con la cuestión de Dios están más cerca del reino de Dios que los católicos de rutina, cuyos corazones están al margen de la fe. Y de acuerdo con el cardenal, el mismo Papa pidió que los ateos estaran allí. Y luego hubo algunas otras diferencias. Tuvo que ver con el mensaje al resto del mundo. La agenda del Papa Benedicto XVI parece ser más amplia. El tema del día es peregrinos de la verdad, peregrinos de la paz. Y el Papa dijo que debe poner de relieve la responsabilidad común de los creyentes para construir una sociedad basada en la verdad. ¿Qué verdad? ¿La verdad bíblica? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Puede alguien que dice que Cristo es Dios tener una unión con alguien que dice que Cristo no es Dios? Pero me parece que bajo este nuevo impulso ecuménico, esta parece ser la dirección en que van las religiones.
Parte de esta tarea, dijo recientemente a los representantes musulmanes, implica la protección de la familia fundada sobre el matrimonio, el respeto a la vida en cada fase de su curso natural y la promoción de una mayor justicia social. Eso me parece exactamente lo mismo con que hemos visto que es el propósito de los dominionistas. Así que ellos quieren tener el control religioso. Y el problema no es si eres católico o eres musulmán o budista o eso. No. Estamos todos juntos en esto y si todos queremos unirnos, entonces los que advierten en contra de esta unión son en realidad los verdaderos enemigos. Por supuesto, todo el mundo puede entender que si quieres tirar bombas y ser una persona militante, entonces estás actuando en contra de Cristo, porque Cristo dijo que nuestras armas no son carnales. Envaina esa espada, Pedro. Y él sanó la oreja. Y Martin Luther dice, deje que las mentes se enfrentan, pero mantenga los puños abajo. Ese es el verdadero camino cristiano para hacer las cosas. Así que parece que todas las religiones e incluso los ateístas son bienvenidos bajo un mismo techo, pero los fundamentalistas, ellos deben salir. Deben ser eliminados, en particular aquellos que se niegan a comprometer la fe y se separan del diálogo. Veamos cómo define el diccionario el fundamentalismo. A algunos les gustaría afirmar que la definición ha cambiado. No, incluso el último diccionario da esta definición particular. Fundamentalismo. Reader's Digest Word Power Dictionary. La forma de cristianismo protestante que sostiene la creencia en la interpretación estricta y literal de la Biblia, el estricto mantenimiento de las doctrinas antiguas o fundamentales de una religión o ideología. Si crees tu Biblia, cada palabra de ella, eres un fundamentalista. Así que otra definición. ¿Puedo ser salvo por esta, por favor? Aquí está la otra. Se trata de dictionary.com. Este es un diccionario online muy moderno. Vamos a ver cómo definen ellos eso que dicen que es un sustantivo. A veces se escribe con letra mayúscula. Un movimiento en el protestantismo americano que surgió a principios del siglo XX como reacción a la modernidad y que hace hincapié en la infalibilidad de la Biblia, no solo en cuestiones de fe y moral, sino también como un registro histórico literal, sosteniendo como esenciales para la fe cristiana doctrinas tales como la creación del mundo, el nacimiento virginal, la resurrección física, la expiación por la muerte sacrificial de Cristo y la segunda venida. Estoy en problemas. Yo creo todo esto. Soy un enemigo de la nueva religión mundial, porque no puedo renunciar a mi fe en Cristo como el Salvador divino. Las creencias sostenidas por las personas en este movimiento, la adhesión estricta a cualquier conjunto de ideas o principios básicos, el fundamentalismo de los conservadores extremos. El Papa condena la violencia religiosa. Ahora, cualquier persona con medio entendimiento debe estar de acuerdo que la violencia religiosa no es aceptable. Pero ¿a dónde vamos en última instancia? El Papa Benedicto XVI ha exhortado a los líderes religiosos del mundo no permitir que el nombre de Dios sea utilizado para justificar la violencia. Las religiones no deben convertirse en vehículo de odio, dijo el Papa a los líderes que asisten a una cumbre de paz en Nápoles. El Papa seguirá buscando diálogo para cerrar la brecha entre las culturas, los cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hindúes, zoroastrianos. Todo vale. Vamos a unirnos y vamos a dictar la moralidad, siempre y cuando sea mi moralidad. Eso es lo que está diciendo. Supremacía católica. Vamos a ver si esto está así. La conferencia de 3 días titulada Por un mundo sin violencia, religiones y cultura y diálogo reúne a académicos y líderes religiosos, incluyen al patriarca ortodoxo. Ahí está la lista completa de nuevo, no tenemos que leer.
Al contrario, las religiones pueden y deben ofrecer preciosos recursos para construir una humanidad pacífica, porque hablan de paz en el corazón del hombre. Con respecto a las diferencias entre distintas religiones, todos estamos llamados a trabajar por la paz y un esfuerzo eficaz para promover la reconciliación entre los pueblos. Pero también dejó en claro que él nunca cedió en la enseñanza católica tradicional, que solamente el catolicismo es la única fe verdadera, informa el corresponsal de la BBC David Willey de Nápoles. Así que, ¿cuya moral vamos a tener? ¿Cuyas leyes vamos a tener? ¿Qué versión de los 10 mandamientos va a legislar? ¿La bíblica o la papal? Seguramente será la versión papal. Seguramente tendrá que omitir el segundo mandamiento, porque tiene consigo todas sus religiones que practican la idolatría. Así que vamos a ser tolerantes y no hablar con odio. ¿Qué mandamiento es que va a cumplir? ¿El cuarto mandamiento bíblico o el cuarto mandamiento papal? ¿Va a respetar el sábado o va a guardar el domingo? ¿Y los cristianos van a estar de acuerdo con él o con la Biblia? Y si dijeres, me quedo con la Biblia solamente, ¿no vas a ser un fundamentalista en el camino de la paz mundial? Abrazando el hinduismo y el budismo. ¿Por qué no? El budismo es una secta del hinduismo. ¿Por qué no? Te vamos a recibir. Porque tenemos mucho en común, somos religiones de paz, afirman ellos. ¿Sabían que incluso el Papa Juan Pablo II escribió en su libro Cruzando el umbral de la esperanza? Me fui a mi estantería y cogí ese libro y lo he comprobado. ¿Dijiste eso? Sí, lo hizo. El budismo es en gran medida un sistema ateo. Esto es lo que escribe el Papa. No nos libramos del mal a través de lo bueno, lo que viene de Dios. Nos liberamos solamente a través de la separación del mundo, que es malo. La plenitud de un desprendimiento de este tipo no es la unión con Dios, sino lo que se llama nirvana, un estado de perfecta indiferencia respecto al mundo. Así que aquí el Papa está diciendo, por el bien de mi reino, voy a abrazar incluso una religión que no cree en un Dios personal, que es el ateísmo. Una religión que dice que la abstinencia es la manera de hacer frente a la maldad de este mundo. ¿Enseña el catolicismo lo mismo, sí o no? ¿No tiene un sistema monástico? ¿No enseña lo mismo? Sí. Así que tienen mucho en común. Pero Jesús dijo, no quiero sacaros de este mundo, pero deseo que sobreviváis religiosamente en este mundo, y yo os voy a proteger. Id, predicad el Evangelio. No id y escondeos en un monasterio ahí para poder salvar vuestra piel y ser santos. El budismo no puede aceptar la divinidad de Cristo, de hecho es incomprensible para ellos. La idea de una deidad personal, un Dios creador concebido como eterno y omnipotente, es incompatible con las enseñanzas de Buda. Eso viene de el budismo y la idea de Dios. Textos seleccionados, editado y presentado por etcétera, etcétera. Es una publicación budista. No pueden aceptar la divinidad de Cristo. Pero el catolicismo puede abrazar grupos que rechazan a Cristo. El núcleo de las enseñanzas originales de Buda, en las cuales se basa todavía el budismo Hinayana, es liberar a uno mismo más y más de todo lo que no pertenece a su propia esencia. Los deseos de los sentidos y de la mente que llevan al sufrimiento deben ser reconocidos como no pertenecientes a sí mismo. Es exactamente lo que enseñan los jesuitas. Eso es lo que enseña el Opus Dei. Eso es lo que enseñan las sociedades secretas en el romano catolicismo. Es exactamente lo mismo. Esto se puede lograr mediante una forma adaptada de la vida. El estado de nirvana es un estado de desprendimiento total, un estado de nada. Ellos lo interpretaron como si ningún yo quedaría en absoluto después que uno deja atrás las cualidades egoístas bajos. Ellos tienden a interpretar el nirvana como el nada. Jesús vino para darnos vida en abundancia, no por hacernos nada. Buda mismo, sin embargo, habló de sus experiencias más altas del noveno paso,
y he visto a través de la miseria de la zona de ni percepción ni no percepción en el transcurso del tiempo que se hizo totalmente claro para mí y he penetrado en la felicidad de la abolición de la percepción y la sensación. Nada. Muerto para el mundo. Luego has alcanzado el nirvana. ¿Crees que Jesús fue alguna vez muerto para el mundo? ¿O que fue capaz de derramar lágrimas al final de su vida por la situación del mundo? Rudolf Steiner, uno de los grandes exponentes de la nueva era. Puede merecer la pena mencionarlo en este punto también. Dijo que Buda trajo enseñanzas acerca de la sabiduría del amor y Cristo trajo entonces el poder del amor. Aquí Buda es visto como una especie de pionero. El que quiere reconocer la realidad puede pedir a Cristo o a Buda en su camino. Así que puedes consultar a cualquiera de los dos. Buda en el Kalama Sutra, no os dejéis dirigidos, escuchen bien lo que dice, las enseñanzas de Buda, no os dejéis dirigidos por rumores, tradiciones, opiniones del día, la autoridad de las Sagradas Escrituras, la mera razón y conclusiones lógicas, teorías ficticias, opiniones preferidas, impresiones de ventajas personales, la autoridad de un maestro, sino conócete a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. No os dejéis llevar por las Sagradas Escrituras. Simplemente deja ese sentimiento interior. Steiner es un buen amigo de Oprah, ¿no es así? Deja este sentimiento de aquí dentro dictar tu moralidad. ¿Qué dijeron los reformadores? La palabra. La palabra es tu única garantía. Así que, ¿por qué no? Aquí está la Madre Teresa en 1975, inclinándose y orando a una estatua de Buda. ¿Qué importa si es Buda o Jesús o quien sea? ¿Por qué no orar a la tumba de Mahatma Gandhi? ¿Creen que oraba por él o a él? O aquí el mismo Papa arrodillado y orando a la tumba de Gandhi. Hoy los peregrinos de la paz vinieron aquí para rendir homenaje a Mahatma Gandhi, el héroe de la humanidad. No intento derribar a los grandes héroes de este mundo, pero ¿eran estas personas centradas en Cristo? No. Si estudias el estilo de vida de Mahatma Gandhi, encontrarás que es contrario a lo que dice la Biblia. Y él no enseñó que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿O acaso quieres encender una vela ante el Lord Ganesha, el pequeño dios elefante? ¿Te gustaría hacerlo? Si respetarías el segundo mandamiento, ¿harías esto? El arzobispo de Mumbai encendiendo una vela delante de Lord Ganesha en la inauguración del Seminario Internacional de Cosmología Hindú-Cristiana. ¿Perdón? ¿Qué tienen las dos en común? Nada. Excepto que todos quieren paz. Satanás y sus ángeles malos, junto con hombres perversos, están buscando por todos los medios posibles llevar ante el mundo el testimonio en contra de la verdad de la palabra de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo está decidida e implacable. Y en el gran conflicto entre el bien y el mal, mientras que Satanás y su confederación traen su falso testimonio en contra de Dios y de su verdad, para que los hombres no reciban el amor de la verdad, sino creer una mentira, contra los que tienen las almas agobiadas para hacer planes o diseñar medios que permitan a los organismos ser puestos en funcionamiento para el avance de la verdad. Debemos estar mirando mientras que el mundo cristiano abraza religiones que niegan a Cristo Jesús o le dan un rol de poca importancia. Estarán aquellos que profesan creer la verdad ociosos cuando Satanás y sus huestes trabajan con intensa actividad para el derrocamiento de la causa de la verdad. ¿Permitirán los profesos seguidores de Cristo a Satanás preocupar el campo? ¿Quién será voluntario para ser testigo de Dios en esas tierras lejanas? El catolicismo no está testificando a Cristo. Ellos los están abrazando. Quédate como eres. Está bien. Somos hermanos ecuménicos.
¿Quién abrirá las escrituras para los que anhelan las palabras de vida? ¿Quién hará que su luz brille sobre los que están en la oscuridad y la sombra de muerte? ¿No es el tiempo que los cristianos se levanten? El Papa Benedictus participa en una ceremonia judía en la sinagoga de Colonia. Hablamos de la cultura judeo-cristiana. Somos hermanos, compartimos tantas cosas en común. ¿Sabe qué? Como hemos hablado, los judíos practican la religión talmúdica. Sabemos que su religión está basada en el Talmud, que niega a Cristo Jesús en el más despectivo modo posible. Ellos afirman que no es el Mesías y que seguro que no es el Hijo de Dios. Pero los podremos abrazar y llamarnos hermanos de ellos. Yo no tengo nada en contra de los judíos ni de los hindúes, pero ellos no siguen el camino de Cristo y necesitan que se les diga lo que dicen las Escrituras. Y si un judío acepta a Cristo Jesús como Mesías, va a ser injertado en la viña. Pero no lo puedo abrazar como a un hermano en mi experiencia religiosa porque él está del lado opuesto. El Papa exonera a los judíos por la muerte de Jesús. Dijo que ellos no son responsables. Solo fueron un rabino o dos que fueron responsables. ¿Perdón? Todos nosotros somos responsables. Yo soy responsable por la muerte de Cristo. ¿No soy pecador? No puede culpar a los judíos y exonerarlos. Él debe exonerar a toda la raza humana, y parece que esto quiere hacer. Netanyahu agradece al Papa por la exoneración de los judíos. Gracias. Por fin. Él agradeció al Papa por exonerar a los judíos por la muerte de Jesús. En su libro el Papa dice, no es vuestra culpa. Knesset considera cambiar la ley de observancia del sábado en Israel. Bueno, puede que podemos llegar en conformidad con el mundo. Vamos a no ser tan serios respecto a lo que dice la Biblia. Israel piensa hacer el domingo día de descanso para impulsar los mercados. Vivimos tiempos interesantes. Vivimos tiempos fascinantes. ¿Qué hay de Roma e Islam? Papa Juan Pablo II, ¿estás besando el Corán en 1999? ¿Lo recibes como palabra de Dios cuando lo besas? ¿O Papa Benedictus, cuando estrecha la mano con el gran mufti musulmán de Bosnia y tiene sus relaciones ecuménicas con él? El pontífice destacó la importancia de la libertad religiosa diciendo, los líderes políticos y religiosos tienen el deber de garantizar la libertad de conciencia y la libertad religiosa de cada individuo. Estoy de acuerdo con usted, 100%. Libertad religiosa, estoy totalmente a favor. Pero, ¿cuál es su definición de la libertad? ¿Y cuál es la definición bíblica de libertad? ¿Libertad de conciencia? ¿Esto es lo que quiere? No. Él quiere dictar sus reglas. Benedictus recibiendo el Corán el 17 de abril de 2008 durante la reunión intercreencia que él promovió en Washington, en el Centro Cultural Juan Pablo II. Benedictus recibió la copia de una parte del Corán plateada y con incrustaciones de nácar. Esto es muy bonito. El diario Times musulmán. Sharif Omer, Amir y otros, la comunidad musulmana, se encontraron con el Papa Benedictus y le regalaron copias del Corán. Debe que tiene ya la biblioteca llena. Ellos están emocionados. Hay diálogo religioso, nos comprendemos unos a otros. 2011, Papa se reúne con los líderes musulmanes de Alemania instando al diálogo y estima mutua. El Papa Benedictus se reunió viernes con los principales líderes musulmanes enfatizando la importancia de compartir valores de las dos religiones en una creciente sociedad secularizada. El enemigo es el secularismo. Los socios son todas las religiones. El enemigo es el fundamentalismo. Si crees la Biblia y solo la Biblia, eres el enemigo. No eres solo el enemigo de la religión, sino que eres el enemigo del secularismo también. Creedme que como ex evolucionista,
convertido en creacionista, sé que el secularismo ateo odia el creacionismo. Cuando vas a la Biblia nos dice que Pilato y Herodes se odiaban mutuamente. Pero cuando encontraron un enemigo común, ellos se hicieron amigos. Estamos en una situación peligrosa. Esto es de gran importancia. Él dijo que entiende la gran importancia que los musulmanes dan a la dimensión religiosa en su vida. A veces esto es visto provocativo en una sociedad que tiene a marginar la religión o como mucho asignarle un lugar entre las opciones personales del individuo. Dijo él según las declaraciones preparadas. No habrá más elección personal. Él va a decidir para ti qué debes elegir. La Iglesia Católica defiende firmemente que se debe acordar el debido reconocimiento a la dimensión pública de la fe religiosa. En una sociedad mayoritariamente pluralista, esta demanda no es sin importancia. Ellos exigen el control. Pero en general, el Papa ha estado presionando a los países europeos para dar a la religión una atención pública más alta. Los reyes del mundo darán su poder a la bestia. La Biblia nos dice que va a pasar. Puedo ver cómo ocurre eso justo delante de mis ojos. Y el mundo cristiano va a decir, gracias a Dios, tenemos alguna forma de moralidad, sin percibir que justo acaban de crucificar otra vez a Cristo Jesús. Él dijo que todos los presentes en la reunión hicieron hincapié en la importancia de enfatizar los valores comunes compartidos por sus religiones sin discutir sobre las diferencias. No se te ocurra abrir la boca sobre las diferencias. Pero una religión dice que Jesús es Dios y la otra dice que no es Dios. ¡Calla! Eso no es importante. Debemos dejar claro, juntos a una voz, que esta mentalidad de todo vale y sin límites está en contra de la naturaleza humana. No se te permite hablar de estas cosas. Lo que hago yo ahora es ilegal, según él. De visita, el Papa denuncia la violencia en nombre de Dios. Bien, vamos a usar la violencia fundamentalista como herramienta para conducir a los pueblos en mi red. El Papa Benedicto XVI dijo a los líderes musulmanes y cristianos reunidos en la mezquita Al-Hussein de Amán que todos los seres humanos, sin importar su fe, son criaturas de Dios. Él había advertido antes contra la religión corrompida por la violencia. Tenemos que deshacernos de esa violencia. ¿Sabe que se puede hacer violencia con la boca? ¿No se llama incitación al odio? Cuando dices que otra religión es incorrecta, en eso, en esto y en esa área, ¿no se llama eso incitación al odio? Noten por favor que yo dejo las escrituras hablar, así que deben de condenar a las escrituras por incitar al odio. Luego el Papa alemán se reunió con los líderes cristianos y musulmanes y con líderes gubernamentales. El Papa hizo propuestas importantes a las religiones no cristianas, como lo hizo ya en 1985, cuando dijo a los musulmanes, creemos en el mismo Dios, un Dios, el Dios viviente. Así que el Dios de la Biblia y el Dios del Islam son el mismo Dios. No tenemos por qué pelear, tenemos el mismo origen, somos hijos de Abraham. Tanto tiempo que no eres nacido de nuevo en Cristo Jesús, porque luego tienes problemas. Pégate a Abraham, ahí estás a salvo. A principios de este mes, durante su visita a Estambul, Papa Benedicto respaldó la admisión de Turquía en la Comunidad Europea. ¿Podéis ver la unión entre la Iglesia y el Estado, trayendo una nación musulmana en la nación europea? Rezó hacia la Meca en una mezquita y llamó al Islam una religión de paz, tolerancia y amor. Allí está orando en una mezquita. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir? Oramos a un solo Dios. La revista Focus de la Universidad Andrews, verano 2009. Un punto destacado para estudiantes y profesorado fue la visita a una mezquita en Arusha. Se nos dio una breve lectura de cómo funciona la mezquita.
las mujeres tuvieron la oportunidad de cubrirse con la burka y vestir el hijab en la preparación para entrar a la mezquita para orar. La mayoría de los hombres vestían el taqiyah y tobe. Tuvimos que prepararnos para la oración lavándonos las manos, los pies, la cara y en particular la nariz y las orejas. Luego hemos sido separados y las mujeres se fueron en una parte y los hombres en otra. Cristianos basados en la Biblia, ¿no deberían comportarse mejor? Pero el mundo es enseñado, incluso en el corazón de los cristianos bíblicos, que Alá y Dios de la Biblia son lo mismo. ¿Hacia dónde vamos? Pastores que dicen del púlpito, espero que no diréis que Alá no es el mismo que Dios bíblico. Deuteronomio 12:4 dice, no adoraréis al Señor vuestro Dios con tales cosas, sino que buscaréis el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su tabernáculo, y allí iréis. ¿Qué hacemos en una mezquita rezando? No me importa si ustedes visitan la mezquita para ver cómo se ve, no me importa si entran en una catedral católica para ver cómo está, pero ¿voy a orar a un muerto? ¿Me puedo inclinar ante unas reliquias cuando sirvo a un Cristo vivo? No, no puedo. Y estoy hablando de la experiencia. Yo era católico. Yo solía inclinarme ante reliquias. Deuteronomio 12:30. Guárdate de dejar prender en el lazo siguiendo su ejemplo, después de haber sido ellos exterminados ante ti. Y no preguntes a sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Yo voy a hacer lo mismo. Dios nos ha dado indicaciones de qué debemos hacer y no podemos unir dos religiones que se excluyan mutuamente. La creencia de que todas las religiones en última instancia sirven al mismo Dios en diferentes formas ha llevado a un nuevo movimiento llamado Crislam. En muchas denominaciones del mundo se están reuniendo y alzan oraciones judías, oraciones cristianas, oraciones islámicas, leen de la Biblia, leen del Corán y siguen la lectio divina, que es un laberinto de palabras sin la intención de que las palabras jamás vayan de la mente al corazón. Y el diario Observador Indio Musulmán está orgulloso de anunciar esto. Iglesias interreligiosas en todo Estados Unidos leen el Corán y muestran al Papa Benedicto leyendo del Corán. Están orgullosos de ello. Las congregaciones se unieron para hacer mucho más que leer las escrituras cristianas. Desde Alabama a Alaska, de California a Nueva York, los fieles también escucharon la palabra de los textos sagrados judíos y musulmanes, y los rabinos e imanes se han unido a los pastores en la conducción de un evento llamado Fe Compartida. ¿De dónde emana esto? ¿No viene de los pasillos de Roma? ¿Y quién es exaltado aquí? ¿Roma o Jesús? ¿Cristo o Anticristo? ¿Quién es elevado? Este es el Santo Corán. Los que afirman que el Dios bíblico y el del Corán son lo mismo, o son ignorantes con respecto a las enseñanzas del Corán, o han elegido ellos ignorarlas. De cualquier modo, ellos niegan a Cristo. Esto es mío, así que si quieren cargarme esto, lo podéis hacer. El Santo Corán con la transliteración árabe. El fin de Cristo en la Biblia y en el Corán. Pero el Corán dice, Cristo fue totalmente salvo de la humillación de la cruz. Fue por milagro que Él no fue crucificado. Él nunca murió por ti. En realidad, esta es una creencia que forma la base de la doctrina teológica del sacrificio de sangre y de la expiación intercesora por los pecados. Afortunadamente, eso pierde significado en la época moderna. No hubo ninguna expiación. Jesús nunca murió por ti. Dios está indignado si se cree que Cristo es el mismo Dios. Y luego citan un número de versículos. Esto dijo Martín Lutero. Me gusta este hombre. Si Cristo no es Dios, entonces ni el Padre ni el Espíritu Santo son Dios. Porque nuestra dogma de fe dice así, Cristo es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Hay muchos que hablan bastante de la divinidad de Cristo, como el Papa y otros.
Pero ellos disertan sobre esto como un ciego que habla de colores. Solamente Martín Lutero podría decir eso. Perfecto. Por eso cuando escucho a Cristo decir, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar, entonces creo firmemente que toda la divinidad habla en una íntegra y unida sustancia. Por tanto, el que me predica un Dios que no murió por mí, la muerte en la cruz, habla de un Dios que no voy a recibir. ¿Necesitamos reformadores en nuestra época, sí o no? Creo que sí. El que posee esta enseñanza tiene la esencia y la principal dogma de fe, a pesar de que al mundo le parece sin sentido y ridículo. Cristo dijo, el consolador que yo enviaré, no se apartará de vosotros, sino que permanecerá con vosotros y os hará capaces de soportar todo tipo de tribulaciones y mal. Cuando Cristo dice, yo rogaré al Padre, entonces Él habla como un ser humano y como muy humanamente. Pero cuando dice, voy a hacer esto o eso, como antes dijo, yo enviaré al Consolador, entonces Él habla como Dios mismo. De este modo, aprendo mi dogma, que Cristo es a la vez Dios y hombre. Gracias, Martín Lutero. Yo adhiero a eso porque creo que es bíblico. Él continúa, dice, tenemos que no pensar en ningún otro Dios que Cristo. El Dios que no habla por la boca de Cristo no es Dios. Dios en el Antiguo Testamento se ciñó al trono de la gracia. Era el lugar donde iba a escuchar siempre y cuando existía y florecía la política y el gobierno de Moisés. De igual manera, Él no escuchará a ningún hombre o ser humano, sino solamente a través de Cristo. No como hacen algunos de los judíos, que corren de aquí para allá y queman incienso y hacen ofrendas aquí y allá y buscan a Dios en varios lugares, no con respecto al tabernáculo, como pasa ahora. Buscamos a Dios en todas partes, pero si no lo buscamos en Cristo, no lo encontramos en ninguna parte. ¿Somos protestantes o somos parte de este mundo? El Salvador dijo, el que cree al Hijo tiene vida eterna, y el que no cree al Hijo no verá la vida. Esta es otra fuente protestante. Luego dice, el mahometanismo tiene sus adeptos en muchas tierras y sus defensores niegan la divinidad de Cristo. Se propagará esta creencia y los defensores de la verdad fallarán en manifestar celo intenso para derrocar el error y enseñar a los hombres de la preexistencia del único Salvador del mundo. ¿O cómo necesitamos hombres que buscan y creen en la palabra de Dios, que presentarán a Jesús al mundo en su naturaleza divina y humana, declarando con poder y en demostración del Espíritu que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos? Es hora de levantarse en este mundo. Vamos a echar un vistazo a algunos de estos versos en el Corán. Aquí está el versículo que dice que Él no murió por nosotros. Sura 4, 157. Y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Cristo, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo así que no le mataron ni le crucificaron, sino que les pareció así. Los que discrepan acerca de Él dudan. No tienen conocimiento de Él, no siguen más que conjeturas. Pero ciertamente no le mataron. 158. Sino que Alá lo elevó así. Alá es poderoso y sabio. 159. Entre la gente de la Escritura, los supuestos cristianos, no hay nadie que no crea en Él antes de su muerte. El día de la resurrección servirá de testigo contra ellos. Hay que comprender la teología islámica. Jesús vendrá otra vez para testificar contra los cristianos que afirman que Él era Dios. Así que ellos esperan la venida de Cristo, pero no como Salvador, sino como destructor del cristianismo. Hay una gran diferencia aquí. Por lo tanto, cualquier teólogo cristiano que quiere predicar que el Corán respeta a Jesús y anhela su venida, está en parte correcto, pero en parte terriblemente equivocado. El Corán afirma que Alá no tiene hijo.
blasfeman en realidad quienes dicen Cristo, el ungido, hijo de María, es Alá. Siendo así que el mismo Cristo ha dicho, hijos de Israel, servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro. Sura 5, verso 72. Es impropio de Alá adoptar un hijo. Gloria a Él. Cuando decida algo le dice tan solo, sé, y es. Sura 19, 35. Cristo es un ser creado. Dicen, Alá ha adoptado un hijo. Gloria a Él. No. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo le rinde adoración. Sura 2, 116. Cristo no es el Hijo de Dios. Bien. Blasfeman en realidad quienes dicen Cristo, hijo de María, es Alá. Es otra sura 5:72 y dice lo mismo que la anterior. Siendo así que el mismo Cristo ha dicho, hijos de Israel, servid a Alá, mi Señor y Señor vuestro. Si alguno asocia a otros dioses a Alá, Alá le prohibirá el jardín y su morada será el fuego. Los impíos no tendrán quien les auxilie. Si crees en Cristo Jesús como Hijo de Dios, irás al infierno. Otra vez el verso 73. Blasfeman en realidad quienes dicen Alá es uno de los tres en la Trinidad, porque no hay ningún otro Dios que uno Alá. Y si no paran de blasfemar, un castigo doloroso alcanzará a quienes de ellos blasfeman. ¿No se volverán a Alá pidiéndole perdón? Alá es indulgente, misericordioso. Y el verso 75 dice, Cristo, hijo de María, no es sino un apóstol. Es bastante claro. ¿Besarían ustedes el Corán? ¿Lo besarían? Muchos han sido los apóstoles que vinieron antes que él. Su madre fue mujer de verdad. Ambos tenían que comer su alimento diario. Mira cómo Alá hizo sus señales claros para ellos. Y mira cómo son desviados de la verdad. No deseo ser malentendido. No estoy atacando el Islam, ni estoy denigrando otra religión en la tierra, sino que estoy enfatizando que esta religión no es cristianismo, y que las dos son tan alejadas como el este del oeste. Todos son libres a elegir, y no niego la libertad de nadie en el planeta que elige servir a Alá, si así quieren, o servir al Dios bíblico, si así quieren. Es la elección de cada uno y no tengo ninguna intención de tomar armas para obligar a alguien que acepte mi versión o cualquier versión. Pero lo que quiero decir es que esto va entre mí y Dios, a quien obedezco y acepto como mi Salvador personal. Y no voy a permitir a ninguna religión robarme esta fe. Lo mismo hicieron los discípulos, prefiriendo la muerte. Bien, así que el Corán es bastante claro. Sura 3:59 dice, para Alá, Jesús es semejante a Adán. Esto es bastante directo. Él es simplemente un ser humano, no es Dios, no tiene nada especial. Lo creó del polvo y le dijo, sé. Así que conforme al Corán, Jesús es un ser creado, pero según la Biblia, Él es Dios manifestado entre los hombres. Sura 9:31 dice, han tomado a sus sacerdotes y a sus monjes, así como a su Señor Cristo, Hijo de María, como señores, en lugar de tomar a Alá. Le ponen en la misma categoría con los gentiles. Si aceptas a Cristo como tu Señor, eres un pagano. Aunque recibieron los mandamientos de servir solo al único Alá. No hay más Dios que Él. No tiene socios, está solo. Bastante claro. Ellos dicen, convertíos en judíos o cristianos si queréis ser guiados a la salvación. Decid no, yo más bien elijo la religión de Abraham, el verdadero, el que no unió los dioses con Alá. No seas judío ni cristiano. Puedes ser cristiano y creer en Jesús, pero solo como creen ellos en Jesús. Y si el papado puede abrazar esta religión, es porque ellos han negado a Jesús en el mismo modo
y se han puesto a ellos mismos en lugar de Cristo Jesús y se han proclamado a ellos mismos ser los salvadores del mundo. Así que los dos niegan a Jesús. No puedo ser ni católico ni musulmán. No puedo ser budista ni hindú si creo lo que dice la Biblia. El Corán dice que Jesús no es sino uno de los muchos profetas. Decid, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Alá. Jesús no es diferente a los demás. Así que, ¿no es esto increíble? Y Billy Graham dice que ellos respetan mucho a Jesús y que nosotros estamos equivocados. Billy Graham, perdóname, ¿has leído el Corán? Me he tomado el trabajo de leer el Corán de atrás hasta el frente, porque así se lee. Y me he asegurado no saltar una sola palabra. Quiero saber lo que dice. Sura 471 dice, gente de la Escritura, no exageréis en vuestra religión o digáis de Alá sino la verdad. Cristo Jesús, hijo de María, solo fue un mensajero de Alá y su palabra, que él ha comunicado a María, y un espíritu que procede de él. Creed pues en Alá y en sus siervos. No digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros. No le hagáis parte de la divinidad. Él es demasiado exaltado por tener un hijo. Alá no tiene un hijo, y Alá basta como protector. Y el verso 172 dice, Cristo no tendrá a menos ser siervo de Alá, ni tampoco los ángeles allegados. A todos aquellos que tengan a menos servirle y hayan sido arrogantes, le congregará hacia sí. Cristo solo fue un siervo, un ser creado. El Sahih, el Corán Internacional, dice, no es para un profeta humano a quien Alá le da la escritura y la autoridad y la profecía, que luego diga a la gente, sed mis siervos en vez de Alá. Así que cuando Jesús dice, sígueme, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está mintiendo. O las escrituras han sido deformadas. De dos, una. Alá no os ordena que toméis como señores a los ángeles y a los profetas. ¿Acaso os ordenará que fuerais infieles después de haber sido musulmanes? Di, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que se ha revelado a Abraham, Ismael, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús lo pusieron como uno más en la lista. ¿Qué dijo Martín Lutero sobre esto? ¿Conocía él esta cosa? Claro que sí. Nada ha cambiado, solamente la gente ha cambiado. Las actitudes han cambiado. La Biblia no ha cambiado. La verdad no ha cambiado. Martín Lutero escribe, el turco mismo, el Islam, que cree que hay un solo Dios que ha creado todas las cosas, permite que Cristo permanezca un profeta, aunque niega que Él es el único, el verdadero y natural Hijo de Dios. ¿Comprendía él el problema? Creo que sí. Pero yo, alabado sea Dios, he aprendido de la Sagrada Escritura y por la experiencia en mis pruebas, tentaciones y combates feroces contra el diablo, que esta dogma de la humanidad de Cristo es la más segura y cierta, porque nada me ha ayudado más o mejor en las altas tentaciones espirituales que mi consuelo en esto, que Cristo, el verdadero eterno Hijo de Dios, es nuestra carne y hueso. Como dice San Pablo en los Efesios capítulo 5, somos miembros de su cuerpo, de su carne y hueso. Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Cuando me aferro a este escudo de la fe, entonces puedo alejar pronto a aquel malvado con todos sus dardos de fuego. Dios desde el principio se ha mantenido firme en esta enseñanza y la ha defendido poderosamente contra todos los herejes, el Papa y el turco, y después la confirmó con muchas señales milagrosas, por lo que todo el que se le opuso a esta enseñanza, al fin ha sido llevado a la confusión. ¿Va a ser el mundo cristiano obligado a aceptar la moralidad papal para defender la ley Sharia, cuando detrás de las escenas ellos niegan a Cristo Jesús? ¿Es uno mejor que el otro?
Así que el Corán y los católicos comparten doctrinas distintivas que son contrarias a la Biblia. Además de cambiar el relato sobre el nacimiento de Jesús, ellos enseñan que María era inmaculada. Este es un movimiento brillante. Conforme al Diccionario de Doctrina e Historia Teológica Blunt, Mohammed enseñaba la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Pero de dónde sabía él eso? ¿Acaso fue casado con una señora católica? ¿Acaso estuvo ella antes del matrimonio en un monasterio? Por supuesto que así fue. No es uno de los hijos de Adán, excepto María y su hijo. El nacido es tocado por el diablo en el momento de su nacimiento y el niño hace un ruido fuerte debido a eso. Cuando nacen los bebés chillan, pero María y Jesús no lo hicieron. María fue inmaculada, sin pecado, y todas las características que tuvo Jesús son de su madre. Interesante. Roma y la Concepción Inmaculada. Declaramos que la muy bendecida Virgen María, en el primer momento de su nacimiento, fue, por la única misericordia y favor de Dios, en la vista de los méritos de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, preservada intacta de toda mancha del pecado original. Por lo tanto, ella nació sin pecado. Vamos a hablar sobre esto enseguida. Y veremos qué significa eso en realidad. La Enciclopedia Católica, libro 6, página 965, dice claro que corazón, en el sentido bíblico, puede tener muchos significados, pero habitualmente conduce al lector al ser interior, o el hombre interior invisible. Por eso ella es el corazón inmaculado, es sin pecado. Por tanto, cuando la Iglesia Católica, a través de su vicario, los papas y los obispos unidos a ellos, consagran el mundo al corazón inmaculado, están consagrando el mundo a la persona interior, que es María. Esto viene de los católicos. Se trata de una página web católica. Así que, ¿a quién es dedicado el mundo? ¿A Jesús o a María? Ayúdenme. Debe ser María. Ahora, María, por supuesto, solo es un acrónimo de otra cosa. Vamos a llegar a eso. Esta importancia excepcional lo confirma también la propia María cuando se apareció a los niños, allí en Fátima. ¿Por qué lo llaman Fátima? ¿Por qué apareció en este pequeño pueblo que se llama Fátima, la hija de Mohamed? ¿Están vinculados los dos sistemas religiosos? Dice María, ¿habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvaros, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. ¡Qué asombrosa declaración! María lo dice y la Iglesia ha aprobado las apariciones de Fátima, que los pecadores del mundo se salvarán a través de la devoción a su inmaculado corazón. Yo pensaba que no hay otra manera por la que podemos ser salvos sino esperando en Cristo Jesús. Aquí hay otra teología. Roma comenta, entre las personas de la historia sagrada mencionadas en el Corán, la Virgen María ocupa un lugar importante en el plano histórico y dogmático. Ellos confirman que solo a ella entre las criaturas y a su hijo se le atribuyeron una naturaleza exenta del pecado. Así que el Corán y la teología católica están en la misma página. De hecho, Dios, de acuerdo con el texto coránico, concedió el deseo de Ana, que le consagró a María, a punto de nacer, y a aquel a quien ella daría a luz. Dios predestinó a María y la purificó, levantándola entre todas las mujeres. Después de esta premisa, no es sorprendente que la enseñanza de la Inmaculada Concepción, aunque solo contenía implícitamente, y citan el Corán, está unívocamente reconocida por la religión islámica. El reconocimiento se eleva sin dificultad también de la evaluación repetida y siempre por unanimidad de la extraordinaria persona de María y de su vida pura. Y citan el Corán de nuevo, el que la dejó con su hijo por encima de cualquier otro ser creado. Y esto viene del Observatore Romano, que es el portador de voz oficial del Vaticano. Esto no es un discurso de baratijas católicas. Este es el diario oficial del Vaticano.
Por lo tanto, vamos a mirar algunos de estos versos. Sura 3:35. Mira, una mujer de Imrán dijo, Señor, te ofrezco en voto a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo, porque tú eres quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Y cuando dio a luz dijo, oh Señor, he aquí, lo que he dado a luz es una niña. Aquí tenemos el nacimiento de María. Bien sabía Alá lo que había dado a luz, y un varón no es igual de sabio que una hembra. Le he puesto por nombre María, y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Su Señor la acogió favorablemente, la hizo crecer en hermosura y pureza y la confió a Zacarías. Siempre que Zacarías entraba en la habitación para verla, encontraba sustento junto a ella. Decía, María, ¿de dónde te viene esto? Decía ella, de Alá. Alá provee sin medida a quien Él quiere. Así que aquí tenemos un nacimiento inmaculado y Alá personalmente le traía la comida, la ponía allí para ella y así ella era cuidada. No es de extrañar que el famoso obispo Fulton Sheen, en su artículo María y los musulmanes, que se encuentra en el Missionary Report Pages 1 a 3, dice lo siguiente. El Corán, que es la Biblia de los musulmanes, tiene muchos pasajes relativos a la Santísima Virgen. En primer lugar, el Corán cree en su Inmaculada Concepción y también en su nacimiento virginal. El tercer capítulo del Corán relata la historia de la familia de María en una genealogía que va atrás hasta Abraham, Noé y Adán. Y cuando uno compara la descripción que hace el Corán del nacimiento de María con el Evangelio apócrifo, ¿no es interesante que Roma dice que el que no acepta los escritos apócrifos es anatema? Pero entonces tienes que creer que la manera de expulsar a los demonios es con la vesícula biliar de un pez y no a través del poder de Cristo Jesús. O debes creer, si quieres creer algunos de los apócrifos, como la epístola de Bernabé, que la hiena cambia de sexo cuando da a luz y que la comadreja da a luz a través de la boca. Ahora, siendo biólogo, creo que esa es la mayor basura biológica que he leído en mi vida, pero el Papa dice que es genial. Uno es tentado a creer que Mohammed dependía en gran medida de los apócrifos. Así que Roma sugiere que Mohammed dependía de los escritos apócrifos, el libro de María. Eso es muy interesante. Cuando nace María, su madre dice, yo la consagro con toda su posteridad bajo tu protección, Señor, contra Satanás. Así que, ¿cómo obtener protección? Viniendo de María o por tener su protección. Cuando José la pregunta cómo concibió a Jesús sin padre, María respondió, ¿no sabes que Dios, cuando creó el trigo, no tuvo necesidad de semilla? Y que Dios por su poder hizo que los árboles crezcan sin la ayuda de la lluvia. Todo lo que Dios tuvo que hacer fue decir así sea, y así se hizo. El Corán tiene versos sobre la anunciación, la visitación, el nacimiento. Los ángeles son representados como acompañando a la Santísima Madre diciendo, oh María, Dios te ha escogido y te ha purificado y elegido por encima de todas las mujeres de la tierra. En el capítulo 19 del Corán hay 41 versos sobre Jesús y María. Existe aquí una fuerte defensa para la virginidad de María que el Corán, en su 4 libros, atribuye la condena a los judíos por su monstruosa calumnia en contra de la Virgen María. No en contra de Jesús, porque nunca lo mataron. Solo pareció que así fue. Así que siguen y dicen, las dos religiones más grandes tienen una devoción a María. Y dicen, la gran Madre Teresa enfatizó esto cuando resumió el asunto en palabras simples y directas. No María, no Jesús. Y no puedo dejarlo así, tengo que hacerlo claro. No Jesús, no María. Porque antes que Abraham fuese, yo soy. La Madre Teresa dice así porque todo lo que Jesús trajo al mundo vino a través de su madre. ¿Puedes ver la teología? Esto es horrible. ¿Es esto cristianismo? Este es paganismo en su máxima expresión. Y por medio de su cooperación con Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra.
El mundo necesita desesperadamente la Inmaculada Concepción. No, el mundo necesita desesperadamente a Cristo Jesús, a quien simplemente le habéis tirado a la papelera. El reconocimiento de la Inmaculada Concepción por el mundo también traerá una relación más estrecha entre las grandes denominaciones cristianas, católica y ortodoxa, y así como entre el cristianismo y el islam. Y si en el movimiento ecuménico firmas la Carta Ecuménica, como lo han hecho todos los protestantes, prácticamente todos los protestantes, entonces has firmado tu renunciamiento de lealtad a Cristo para un usurpador, porque reconoces la supremacía papal y la sucesión apostólica, que tienen en común la luz y la oscuridad. Las enseñanzas católicas sobre la Biblia. Vamos a echar un vistazo a esto. Esto viene de nuevoadvent.org, Romano Catolicismo. La Biblia, como registro inspirado de la revelación, contiene la palabra de Dios. Ese es un grave problema. No es la palabra de Dios, sino lo contiene. Ahora, ¿qué me dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios en la Biblia? Ellos me dirán por su tradición. Por lo tanto, yo no puedo determinar qué es de Dios mediante la lectura de la Biblia. Me tengo que ir al Papa para decirle, ¿qué dice la Biblia? Pero Tyndale dice, haré que un obrero conozca más acerca de la Biblia que tú. La Iglesia se convierte en la tierra, en el brote inicial de este reino. Este es el reino que quieren. Esta es la constitución dogmática de la Iglesia, porque por su relación con Cristo la Iglesia es como un sacramento. Esa palabra otra vez. Un signo de la unión íntima con Dios y de la unidad de toda la humanidad. Todo el mundo tiene que entrar en esta unidad. Es un sacramento que en el pensamiento católico significa que es necesario para la salvación. Tengo que saltar en este bote. Si soy protestante y estoy en el movimiento ecuménico, estoy en el bote. Salid de ahí, pueblo mío. ¿Qué haces ahí? También es un instrumento para lograr tal unión y unidad, que es el reino de Dios, por Richard McBrien. McBrien es una persona muy importante en la actualidad, y vamos a hablar de él más tarde. Así pues, tanto el budismo como el islam creen que la Biblia está corrompida. Tiene que ser, y contiene tanto la verdad como el error. Lo mismo ocurre con el catolicismo, que enseña que la Biblia contiene la palabra de Dios. No hay forma en que un cristiano que cree en la Biblia se puede asociar con este tipo de sincretismo. O estás en un lado o estás en el otro lado, porque esta es una unión por eliminación. Si no estás con ellos, te has ido, estás fuera de eso. En esta controversia, Cristo es la figura central. Esta guerra es acerca de Jesús. ¿Qué lado vas a elegir? La piedra que fue rechazada, que resultó ser la piedra angular. Esto está buscando otra entrada en el reino de los cielos. El conflicto de los siglos dice, pero Dios tendrá un pueblo sobre la tierra que sostendrá la Biblia y únicamente la Biblia como estándar de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Las opiniones de los sabios, las deducciones de la ciencia, las creencias o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, o la voz de la mayoría, ni uno o todos estos deben ser considerados como pruebas a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos asegurarnos por un categórico, así dice el Señor en su apoyo. Me atengo a esta declaración. Es mi única seguridad. ¿A cuál de los teólogos voy a creer? Colectivamente están tan confundidos, es como un contorsionista. El Corán dice que Alá no engendró. Este es un punto importante. Sura 112:1. Di, Él es Alá, el único, y uno. Alá, el eterno, absoluto. No ha engendrado, ni ha sido engendrado. Y nadie es como Él. Sura 19, 88, 91. Dicen, Alá, el compasivo, ha adoptado un hijo. De verdad habéis hecho la cosa más monstruosa. Estas son cosas duras, que hace casi que los cielos se hiendan, que la tierra se abra, que las montañas caigan demolidas por haber atribuido un hijo al compasivo.
¿Es este un ataque directo a Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Tengo acaso tomar armas y obligar a los musulmanes a obedecer? No. Ellos tienen la libertad de elección para elegir lo que quieren. Elegid este día a quién serviréis. Si queréis servir a Baal, pues servid a Baal, dijo Josué. Y si queréis servir a Yahvé, pues seguidle. Esta es mi elección. El versículo 92 dice, porque no queda bien a la majestad del compasivo que adopte un hijo. No hay nadie en los cielos ni en la tierra que no venga al compasivo, sino como siervo. Alá es solo. Pero la Biblia dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He estudiado los dos libros. Y cuando he leído la Biblia, el espíritu que hay en ella es tan elevador, es tan restaurador. Y cuando he estudiado las profecías y he visto todos estos cumplimientos proféticos, y cuando he visto las profecías del Apocalipsis ocurriendo aquí mismo delante de mis ojos, sé que la Biblia es digna de confianza. Puedo creerla. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Los reformadores murieron por millones para defender esta palabra y no pudieron vencerlos. Martín Lutero, ¿qué tienes que decir respecto a engendrado? Él comenta este versículo. Aquí Juan describe quién es Jesús, el que tiene la misma gloria que el Padre. Por lo tanto, él, Juan, le llama el único engendrado, para que así sea distinguido de todos los demás hijos de Dios, que no son naturalmente como es este único. Aquí es destacada su verdadera divinidad, porque si no fuera Dios verdadero, no podría llamarse el único engendrado entre todos los demás. Si todos somos igual, entonces yo también soy engendrado, el único engendrado. Martín Lutero, eres un pensador recto. Por eso dice él, Juan, él y nadie otro es el Hijo de Dios, y esto no se puede decir de los ángeles o de los hombres, porque ellos no son el único Hijo de Dios, sino que más bien son hermanos y seres igualmente creados, elegidos hijos por la gracia, no engendrados naturalmente. Por lo tanto, Jesús viene del seno de Dios. Es el mismo Dios. Leemos en los escritos del Espíritu de Profecía, el divino Hijo de Dios desmayaba y se moría. El Padre envió a un mensajero de su presencia para que fortaleciera al divino doliente y le ayudara a pisar la senda ensangrentada. Si los mortales hubiesen podido ver el pesar y asombro que la hueste angélica al contemplar en silencio como el Padre separaba sus rayos de luz, su amor y gloria del amado Hijo de su seno, un hermoso modo de escribir, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a la vista de Dios. En muchísimos capítulos, Él es llamado Hijo de su seno. El universo celestial, los mundos no caídos, el mundo caído y la confederación del mal no pueden decir que Dios pudiera hacer algo más de lo que ha hecho por la salvación del hombre. Su don nunca podrá ser superado. Él nunca podrá demostrar una riqueza de amor más profunda. El Calvario representa su obra culminante. Dios fue manifestado en la carne. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús le dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El ecumenismo dice otra cosa. En ningún otro hay salvación, ningún nombre en el cielo ni en la tierra por lo cual podemos ser salvos excepto este nombre. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y atracador. Y 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en la carne. No es de extrañar que las versiones modernas odian ese texto y lo cambian con Él.
por si estaremos confundidos fuera del movimiento ecuménico. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. A los testigos de Jehová no les gusta este versículo y lo cambiaron con un Dios, con minúscula. Tomás, Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. La Biblia está llena de eso. Romanos 9:5, de quienes son los padres, y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 18:37, Pilato entonces le dijo, ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Verso 39 dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿No hacemos nosotros lo mismo hoy? ¿No cambiamos nosotros a Cristo Jesús por Barrabás? Quiero que consideren esto. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué tuvo que morir Dios? Estos son algunos pensamientos muy importantes. Puede que sea necesario sacudir nuestras cabezas para despertar y contemplar estas cosas porque esto es lo más importante del problema. ¿Por qué hubo la cruz? ¿Por qué no hubo otro modo para ser salvos? ¿Por qué estuvo Jesús aplastado, mutilado? ¿Por qué salió su sangre por su piel cuando fue aplastado en el jardín de Getsemaní? ¿No había otro camino? ¿Por qué solamente Jesús? ¿Por qué tuvo Jesús ser Dios para poder salvarme? Pensemos en esto. Si la concepción inmaculada de María es real, entonces Dios, mediante decreto divino, debe declararla inmaculada, ¿correcto? ¿No significaría eso entonces que podría declarar también a otra persona inmaculada y llena de gracia sin la cruz? Si pudo hacerlo por María, si pudo decir, te declaro inmaculada sin pecado, ¿no podría en teoría hacer lo mismo para ti y para mí? Si lo hizo por uno, Él podría haberlo hecho por todos nosotros. Y si podría haberlo hecho por todos nosotros, entonces la muerte de Cristo en la cruz no tiene sentido. ¿Para qué sirve la muerte en la cruz? Si Jesús murió allí, pero había podido hacerlo de otro modo, si podía llamarnos inmaculados, entonces eso es meramente un espectáculo para ganar tu simpatía. Así Jesús se convierte en un dulce papito que amarás por haber sido golpeado y hecho pedazos por culpa de tus pecados. Es como un pedido. Por favor, ámame. Mírame, estoy colgado aquí por ti. Pero no era absolutamente esencial. María lo consiguió sin eso. ¿Qué significa expiación? Significa 1. Satisfacción o reparación por un daño o una lesión. 2. Teología. La doctrina acerca de la reconciliación de Dios con la humanidad, especialmente cómo se logró mediante la vida, el sufrimiento y la muerte de Jesucristo. Si Cristo no murió para todos, Él no tenía por qué haber muerto en absoluto. Esto incluye a María. Así que no pudo haber nacido inmaculada. Ella necesitaba la gracia al igual que cualquiera de nosotros. ¿Y por qué tuvo que ser Dios el que murió? 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que la reconciliación con Dios únicamente viene mediante Cristo y nadie más, según la Biblia. ¿Qué es esto? ¿No es la predicación del Evangelio este ministerio de reconciliación? ¿No es decir al mundo cómo tienen que ser salvos? ¿No es conducir a las personas a aceptar esta reconciliación en Cristo? ¿No es esto predicar el Evangelio? Romanos 3:25 dice, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y aquí está la enciclopedia del cristianismo que nos dice: propiciación significa aplacar la ira por una ofrenda. En relación con la soteriología, tema de salvación, la propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo. Así que, en otras palabras, el pecado nos separa de Dios. El pecado, por definición, es la transgresión de la ley, por lo que la ley nos condena a muerte. La justicia demanda la muerte del pecador. Cristo murió en mi defensa. Vamos a hablar de la profundidad de esa teología en una conferencia posterior. Pero tuvo que ser Dios quien muera a mi favor, porque Él tuvo que entregar su vida y tuvo que tomarla de nuevo. Y si Él fuese un simple mortal, aún estaría muerto. ¿Lo entienden? Si Él fuese un ángel, que no es inmortal, porque la Biblia dice que solo Dios tiene inmortalidad, Él todavía estaría muerto. Entonces, ¿por qué la cruz? La cruz satisface la justicia de Dios y demuestra su amor, gracia y paciencia a la vez. Pero estas son íntimamente mezcladas en Cristo. Así la cruz es mucho más que solo una demostración del amor de Dios para el hombre caído, como el catolicismo parece indicar. En realidad, el catolicismo va más allá. Dice, bueno, algunos de los teólogos de ese campamento, ellos afirman que debemos amar a Cristo, pero odiar al Padre. No se dan cuenta de que yo y el Padre somos uno, y que ambos sufrieron ahí porque la plena divinidad fue manifiesta, toda la plenitud de la divinidad manifestada en Cristo. No se dan cuenta de que los dos, el Espíritu Santo también, estaban todos ahí en ese momento. Así que un evangelio que solo se basa en el principio del amor no puede llevar a cabo la reconciliación que fue inaugurada en la cruz. El amor nos lleva a Cristo para que podamos ser reconciliados al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y someternos a su Espíritu que mora en nosotros, que nos cambia de hijos de desobediencia en hijos de obediencia. Si perdimos el Edén por la desobediencia, entonces la obediencia debe ser la condición para reconciliación, ¿no es así? Habrá de tirar al diablo y al pecado por la puerta principal para abrir la puerta trasera, permitiendo a los pecadores entrar de nuevo. En otras palabras, Dios entregó su vida, pero Dios no puede morir, porque Dios es eterno y tiene vida en sí mismo. Así que la obediencia es un punto importante. Es por eso que leemos a través de toda la Biblia, Éxodo. Ahora pues, si obedeceréis mi voz, siempre existe sí, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Si vas a 21, guárdate delante de él y obedece su voz. Verso 22. Pero si en verdad obedeceréis su voz, obedeceréis sus mandamientos, obedeceréis sus mandamientos. Hay una condición para la salvación. Hoy día dicen que la ley ya no existe. Obedeceréis sus mandamientos, guardaréis sus mandamientos, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. El futuro. Obedecer, obedecer, obedecer. Puedes ir por todo el Antiguo Testamento, puedes ir por todo el Nuevo Testamento, la obediencia permanece como condición. Romanos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Yo estoy buscando esa vida eterna. ¿Dónde la conseguiré? Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, indignación e ira. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Romanos 16:6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. La obediencia ha sido una condición desde el principio. Y puedes leer en toda la Biblia, en el Antiguo
y el Nuevo Testamento. No voy a leer todos estos versículos, pero podéis buscar la palabra obedecer en una concordancia y ver dónde lleguen. Así que vamos a resumir esto. La justicia demanda la muerte del pecador. Yo soy un pecador, merezco la muerte. Y porque la ley no se puede anular, se tiene que hacer justicia. Esto significa que yo tengo que morir. Así que la ley no puede ser destruida y entonces se debe hacer justicia. Esto significa que tengo que morir. Cristo se ofrece a morir en mi lugar, me pide morir al yo en Él y Él me resucita en su resurrección. ¡Qué hermoso plan de salvación! Por lo tanto, si la ley podría haber sido suprimida, la sentencia no habría sido necesaria. Por lo tanto, la ley permanece. Sabemos esto. En la cruz, Cristo se hizo pecado por nosotros y satisfizo los requisitos de la ley. Dado que estamos muertos en transgresión, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Puesto que no tenemos vida en nosotros, no podemos morir y resucitarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, se requiere un Salvador que tiene estos atributos. ¿No es lógico? Ya que ningún ser humano y ningún ángel tiene estos atributos, la Biblia dice que solo Dios es inmortal, se deduce que solo la divinidad en sí puede ser calificada, ya que solo la divinidad tiene vida en sí misma, y porque esta vida es eterna, solo la divinidad puede darla y tomarla de nuevo. Ahora vamos a mirar los textos de la Biblia. Juan 10:15, como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre, y entrego mi vida por las ovejas. Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para, ¿qué dice aquí? Vuelvo a tomarla. Si Jesús no es Dios, todos estamos perdidos, porque todos vamos a permanecer en la tumba para siempre. Solo la divinidad podría resucitar. Y solo en esa resurrección tengo yo la esperanza de salvación. Pero tengo que hacer algo. Tengo que aceptar el regalo de salvación y debo aceptar morir a una vida de pecado y debo dejar a Dios imputar e impartir su justicia para que yo pudiera no andar más en mis caminos anteriores, sino caminar con una mente renovada en Él. Ese es el plan de salvación. Nunca ha cambiado y requiere un redentor divino. No importa lo que el mundo musulmán, el mundo budista o el mundo católico tiene que decir al respecto. Y no me salva María, porque ella no es divina. Y la única vida que va a tener es la vida que el Hijo de Dios le dará. Y ella no es responsable por las doctrinas que se han planteado sobre su cabeza. Entonces, la verdadera educación superior es lo que hace a los estudiantes a conocer a Dios y su palabra y prepararlos para la vida eterna. Fue para poner esta vida a su alcance que Cristo se entregó a sí mismo en expiación por el pecado. Si Cristo no era Dios, Él no me podía dar la vida. Insto a volver vuestras ideas de las cosas mundanas y centrarlas en las cosas de la eternidad. Cristo ha puesto la vida eterna a nuestro alcance y ha prometido darnos ayuda en todo momento de necesidad. Nunca debemos descansar satisfechos con los logros actuales. Solo puedo crecer en Cristo. Solo puedo ser fortalecido por Cristo. Justicia divina. Reconoce, incluye y abraza la libertad individual y ofrece la posibilidad de convertirnos en siervos de la justicia. Esta es la condición para la salvación. Romanos 6:17. Mas a Dios gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, esto fuimos, pecadores. ¿Habéis qué? Obedecido de corazón a aquellas formas de doctrina que os fue transmitida. Siendo liberados del pecado, os habéis hecho siervos de justicia. Esta gente que afirma que puedes ser salvo y continuar a vivir como lo hacías antes, están equivocados. ¿Puedo dar leyes contra la homosexualidad? Sí, puedo.
¿Eliminará eso la homosexualidad de este mundo o lo va a hacer ilegal? Ayudadme. ¿Puedes dar leyes contra el corazón y la mente? No, no puedes. Esto es algo que pasa entre Dios y tú. Y si lees en la Biblia cuando Pablo da una lista y dice, y esto erais algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, sois nuevos. Lee de esa lista. Todo tipo de pecado está ahí. Pero solo Dios os puede cambiar y nadie más. La justicia divina garantiza también la autoridad divina. No juguéis con Dios. Dios tiene una ley y Dios os va a decir dónde tenéis que estar según esa ley. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es ¿qué? Un mentiroso. Y la verdad no está en él. Por lo tanto, hay una autoridad sin compromiso en la cruz. Dios no compromete su ley y Jesús muere para mí. ¡Qué favor! La divinidad se convierte en humanidad y mediante su humanidad Él me puede ayudar y enlazarme con la divinidad y elevarme de esta miseria y ponerme en las alturas. Esa es la salvación. Así que cuando exaltamos a Cristo, exaltamos el amor de Dios, la gracia de Dios, la autoridad de Dios, la inmutabilidad de su ley. Es un paquete. Cuando exaltamos a Cristo, exaltamos su divinidad, su reinado y su poder transformador. Cuando exaltamos a Cristo, nos rebajamos a nosotros mismos y nos sometemos a su espíritu y somos moldeados por el alfarero divino para reflejar su gloria. Esa es la salvación y cualquier cosa menos que eso es una mentira. 1 Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es bastante claro escrito. ¿Los mandamientos de quién? Sus mandamientos. No dice los mandamientos de Papa. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo soy salvo? ¿Por mis obras? No, soy salvo por la fe en Él que me transforma. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta es la diferencia entre la religión falsa y la verdadera religión. Y todas las falsas religiones van a odiar esta verdad y se volverán en contra de ella. Y como Herodes y Pilato se harán amigos y van a pedir la cabeza del Juan el Bautista. Que Dios nos ayude a tomar las decisiones correctas. Amén.